Hola, Melón. Seguimos con las fracciones. En este vídeo vamos a aprender a comparar fracciones. Para ello vamos a dividir este estudio en tres bloques. El primero serán las fracciones que tienen igual denominador. Si tenemos dos fracciones con igual denominador, por ejemplo, 3 séptimos y 5 séptimos, si por ejemplo nosotros queremos comparar las fracciones 3 séptimos y 5 séptimos, que tienen igual denominador, lo que te recomiendo es que te pienses esto como la famosa pizza. En ambos casos hemos dividido la pizza en 7 partes. El uno ha cogido 3 y el otro ha cogido 5. ¿Cuál crees que será menor? Por lo tanto, 3 séptimos va a ser menor que 5 séptimos. Así que, si tú tienes dos fracciones con el mismo denominador, será mayor la fracción mayor será la que tenga mayor numerador. Vamos a ver qué pasa entonces con las fracciones que tienen el mismo numerador. Vamos a comparar ahora dos fracciones que tengan el mismo numerador, por ejemplo, 7 tercios y 7 quintos. Vamos a comparar ahora dos fracciones que tengan el mismo numerador, por ejemplo, 8 quintos y 8 tercios. Mira, en este caso lo que está pasando es que las dos personas han comido los mismos trozos de pizza. Pero, como en el primer caso la pizza se ha dividido en 5 trozos y en el segundo caso la pizza se ha dividido en 3 trozos, estos trozos son más grandes, ¿lo entiendes? Por lo tanto, 8 tercios será mayor que 8 quintos. Por lo tanto, 8 tercios será mayor que 8 quintos. Fíjate, en el primero de los casos, las porciones de pizza... Fíjate, en el primero de los casos... Fíjate bien, en el primero de los casos, las porciones de pizza eran iguales. Entonces tú dices, el que más porciones de pizza se haya comido, esa es la fracción más grande. En este caso, el número de trozos que se ha comido cada uno es el mismo y lo que te tienes que fijar es en cuál de los dos casos los trozos son más grandes. Lógicamente los trozos son más grandes cuantas menos partes hayas hecho en la pizza. Así que en este caso, si tienes dos fracciones con el mismo numerador, será mayor la que menor denominador tenga.
Y por último, vamos al caso en el que no tienen distinto numerador y denominador. Es el caso, por ejemplo, de las fracciones 3 séptimos y 4 quintos. ¿Qué es lo que haremos en este caso? Pues sabiendo que nosotros podemos obtener fracciones equivalentes multiplicando numerador y denominador de una fracción por el mismo número, vamos a intentar conseguir dos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Para conseguir esto es bien fácil. Vamos a multiplicar numerador y denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Es decir, 3 por 5, que son 15, partido por 7 por 5, que son 35. Y para obtener una fracción equivalente de 4 quintos, lo que voy a hacer es multiplicar el numerador y denominador. Lo que voy a hacer es multiplicar numerador y denominador de esta fracción por el denominador de la otra. Así, 4 por 7 serán 28 y 5 por 7 serán 35. Ya he conseguido dos fracciones que tienen el mismo denominador. En ese caso será mayor la que mayor numerador tenga. Pues 15/35 será menor que 28/35 y por tanto 3 séptimos será menor que 4 quintos. Claro, esto está muy bien cuando tienes que comparar dos fracciones, pero si tienes que comparar muchas fracciones, este método de multiplicar una fracción por el denominador de la otra no es operativo, imagínate. 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos. Para obtener el denominador, para obtener una fracción equivalente con el mismo denominador con este método, tendría que multiplicar la primera por 4, por 5 y por 6, quedándome números muy grandes y haciendo las operaciones complicadas. Luego tendría que multiplicar numerador y denominador de la segunda por 5, por 6 y por 3. Así que el método que utilizaremos en este caso será reducir a común denominador. Y este método es lo más importante de este vídeo, así que espero que te quedes con él.
Vamos a hacerlo con un ejemplo, con 35/42 y 27/35. En este método lo que vamos a intentar es conseguir dos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador para poder compararlas o sumarlas, ya lo veremos esto, pero que ese denominador sea el menor posible. Lógicamente, yo podría obtener dos fracciones equivalentes multiplicando la primera por 35 y multiplicando la primera de ellas por 35 y multiplicando la segunda de ellas por 42. Pero claro, los números me van a quedar muy grandes y al final nos podemos eternizar. Al obtener fracciones equivalentes, yo lo que voy a hacer es multiplicar numerador y denominador por un número, ¿no? Es decir, que yo lo que estoy buscando es múltiplos de 42. Y también como también voy a multiplicar numerador y denominador de la segunda fracción por un número, estoy buscando múltiplos de 35. Quiero que el múltiplo que busco sea común para que tengan denominador común. Y quiero que ese múltiplo sea lo más pequeño posible. Así que lo que estoy buscando es el mínimo común múltiplo de esos dos números, de 42 y de 35. Ya recuerdas cómo se hacía esto, ¿verdad? Descomponíamos en factores primos el 42. Entre 2 me da 21, entre 3 me da 7 y entre 7 me da 1. Así que puedo escribir el 42 como 2 por 3 por 7. Descomponemos ahora el 35. Entre 5 me da 7 y entre 7 me da 1. Así que 35 es 5 por 7. Para obtener el mínimo común múltiplo de dos números teníamos que coger los factores comunes y no comunes, es decir, 2, 3, 5 y 7. Elevados al mayor exponente. Todos están elevados a la unidad, así que así se queda. Es decir, que esto me va a quedar 2 por 3, 6, por 5, 30, por 7, 210. Luego el denominador común que voy a tener de las dos fracciones equivalentes va a ser 210. Luego el denominador común de las dos fracciones equivalentes que voy a obtener va a ser 210. ¿Por cuánto hemos multiplicado el denominador de la primera?
por cuánto hemos multiplicado 42 para obtener 210. Lo vas a ver bien en la descomposición en factores primos. Mira, yo tengo que dividir 210 entre 42. Teniendo en cuenta que 210 es 2 por 3 por 5 y por 7, y que 42 es 2 por 3 por 7, cuando yo divida 210 entre 42 me va a resultar 5. Eso quiere decir que si el denominador lo he multiplicado por 5, el numerador lo tengo que multiplicar por 5 también. 5 por 35 va a ser 5 por 5, 25 y me llevo 2, 5 por 3, 15 y 2, 17. Vamos a ver por cuánto hemos multiplicado 35, el denominador de la segunda, para obtener 210. Pues tendré que dividir 210 entre 35, ¿no? Pero 35 hemos visto en su descomposición que es 5 por 7. Cuando yo divida 210 entre 5 por 7, me va a quedar 2 por 3, que son 6. Así que tendré que multiplicar el numerador de la segunda por 6. 27 por 6 va a ser 6 por 7, 42 y me llevo 4. 6 por 2, 12 y 4, 16. Pues ya hemos obtenido las fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Pues ya hemos obtenido las fracciones equivalentes con el mismo denominador y el más pequeño posible. Y ahora podemos ver que la primera es mayor que la segunda. Luego 35/42 es mayor que 27/35. Pero quizá hemos trabajado de más, y lo he hecho aposta, créeme, melón. Porque para utilizar este método, lo recomendable es que lo primero que tienes que hacer es simplificar estas fracciones hasta su forma irreducible. Ya verás qué fácil es ahora. «35 se puede dividir entre 7 y me da 5. 42 se puede dividir entre 7 y me da 6. Y esa es la fracción irreducible porque 5 y 6 son primos entre sí. No tienen ningún factor común. Recuerda lo que quería decir, que recuerda que es lo que eran recuerda lo que eran números primos entre sí. En cuanto a la segunda fracción, 27/35, es ya una fracción irreducible, porque 27 y 35 son primos entre sí. Fíjate que 35 son 7 por 5 y ni 7 ni 5 son factores de 27, que es 3 por 3 por 3. Una vez que tengo dos fracciones equivalentes que son irreducibles, calcular el mínimo común múltiplo de 6 y de 35 es mucho más fácil que hacerlo con 42 y 35, porque 6 lo puedo escribir fácilmente como 2 por 3 y 35 lo puedo escribir como 7 por 5. El mínimo común múltiplo de 6 y de 35 va a ser entonces cogiendo los factores comunes y no comunes, 2 por 3 por 7 y por 5.
vamos a utilizar para ello vamos a utilizar otro ejemplo. Vamos a reducir a común denominador 4 quintos, 25 75avos y 60 partido por 100. Cuando te digo que hemos trabajado de más, es porque antes de hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores de 5, de 100, de 5, de 75 y de 100, es conveniente obtener las fracciones irreducibles de cada una de ellas, porque tendrán denominadores más pequeños y obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores va a ser más fácil. La primera fracción es irreducible porque 4 y 5 son números primos entre sí, que no tienen ningún factor en común, recuérdalo. 25 75avos la puedo reducir porque puedo dividir el numerador y el denominador por 5. Si divido el numerador por 5 me queda 5. Si divido el denominador por 5 me queda 7 entre 5 a 1 y me quedan 2, 25 entre 5, 5. Y todavía lo podía reducir esto dividiendo entre 5 otra vez. 5 entre 5 es 1. Y 15 entre 5 son 3. ...60 partido por 100... puedo simplificarla dividiendo entre 10 numerador y denominador, que me quedaría 6 décimos. Pero todavía la puedo simplificar un poco más dividiendo el numerador entre 2, que me queda 3. Y dividiendo el denominador entre 2, que me queda 5. Ahora tendría que obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 5 y 3. Que va a ser el producto de los dos, 15, porque 5 y 3 son primos entre sí. Así que ya sé que los denominadores de las tres fracciones equivalentes van a ser 15. Divido ahora 15 entre 5, 3, es decir, si he dividido 15 entre 5, 3, es decir, que el denominador lo he multiplicado por 3, pues el numerador lo tengo que multiplicar por 3 también. 4 por 3, 12. En el segundo de los casos, 15 entre 3, 5. Si el denominador lo he multiplicado por 5, el numerador lo multiplico por 5 para obtener la fracción equivalente.
Y en el tercero de los casos digo 15 entre 5, 3, 3 por 3, 9. Ya tengo las tres fracciones equivalentes. Siendo la más pequeña la segunda, es decir, esta, la siguiente sería 9 quinceavos, es decir, esta de aquí, y la siguiente, esta de aquí, 4 quintos. Así que recuerda, para reducir las fracciones a común denominador, lo primero que tengo que hacer es obtener las fracciones irreducibles de cada una de ellas. Y a partir de ahí, hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores, que va a ser el denominador común que andábamos buscando. Y con esto hemos terminado terminamos este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale al like, compártelo con tus amigos, escribe un comentario o visita mi blog, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. Y nos vemos en los ejercicios. Gracias, Melón.